Hola, buenos días. Bienvenidos a su programa Algo Más que Salud, que se transmite todos los días por este SER TV, Canal 4, y que conduce el doctor José Díaz. El doctor José Díaz está de viaje, yo soy Laura Guzmán y los estaré acompañando en el día de hoy. Estoy acompañada hoy por el doctor Cristian Francisco, ginecólogo, oncólogo y sexólogo, y vamos a tratar con el doctor temas sobre el diagnóstico en obstetricia, los recursos del diagnóstico en obstetricia. Buenos días, doctor. Buenos días a usted, Laura, ¿cómo estás? Y a los amigos televidentes, una vez más, dispuesto a compartir con ustedes un momento de educación con fines de que su vida y su desarrollo, en este caso embarazo, sea lo más feliz posible. Pues lo más simple, doctor, quizá mucha gente no sabe, obstetricia. ¿Qué es obstetricia? Obstetricia no es más que una rama de la medicina que trata sobre lo que es el embarazo, el desarrollo del bebecito y el parto. En sentido general, una mujer tiene deseo de embarazarse, se embaraza, llevar el desarrollo hasta el parto, asistirla al parto y darle los acondicionamientos y las orientaciones necesarias para el puerperio y la lactación, eso es la obstetricia. Ok, entonces el tema que usted nos viene a tratar hoy sobre los recursos del diagnóstico en obstetricia. eh, por ejemplo, ¿cuáles son, cuando una mujer llega a la oficina, al consultorio del ginecólogo obstetra, la primera vez con la sospecha de que está embarazada o con una prueba de embarazo que dice que está embarazada, ¿cómo comienza ese proceso? Una paciente llega a donde el médico, cualquiera que sea, no tiene que ser necesariamente un obstetra, llega donde el médico con la primera angustia, la primera observación, y es que tiene un retraso menstrual. Sí. En ese momento, entonces, el médico, si es un retraso menstrual de apenas semanas, todavía no hay signos de manera fehaciente que le pueda decir al médico verdaderamente que está embarazada. Entonces, en ese momento ya, hoy tenemos recursos que a las primeras 4 semanas el médico puede usar una prueba de embarazo por método de sangre o por método de la orina y entonces hacer el diagnóstico certero de que verdaderamente sus niveles de hormonas son compatibles con un embarazo. Sin embargo, ahí también se le añade otro método diagnóstico que hoy en día se utiliza mucho, que es la sonografía. Okay. La sonografía entonces va a decir, en una sonografía, una prueba de embarazo positivo, y la sonografía entonces va a decir que verdaderamente el útero está ocupado por un embarazo. Es importante la sonografía porque nos va a decir si ese embarazo está dentro de la cavidad uterina, que no hay ningún tipo de complicaciones, y nos va a decir si son uno o varios, y nos va a decir dónde está situado dentro del útero, y nos va a decir también cuántas semanas de embarazo tiene. Es decir, que utilizar la unión de la prueba de embarazo en sangre para saber los niveles de la hormona y auxiliarse también con un proceso de la sonografía, me darán a nosotros la certeza fehaciente de que verdaderamente está embarazada y cuántas semanas tiene. Perfecto, gracias a las tecnologías, ¿no? Antes de comenzar el programa, conversábamos sobre el tema que íbamos a tratar hoy y hablábamos de cómo era antes, cuando no existían los sonógrafos, y cómo se realizaban estos diagnósticos entonces. Antes de eso, el único método que se utilizaba era que la paciente decía que le creció el abdomen. Al crecer el abdomen, pues entonces ya sabía, o algunos movimientos fetales que se evidencian ya cuando el bebé está grande. Pero a finales de los años 1980, en 1880 y tanto, en Francia apareció un médico, Linné, que entonces inventó un aparato que fue el estetoscopio. Ajá. Con el estetoscopio, entonces ya él podía ponerlo en el vientre del abdomen de la paciente y comenzaba a oír los ruidos cardíacos del bebé. Entonces me daba la certeza de que verdaderamente sí había un latido cardíaco en el abdomen de la madre que era totalmente diferente al de ella. Ese fue el primer método diagnóstico o recurso diagnóstico que se utilizó.
Otro recurso diagnóstico que se utilizó fue cuando Christian Leopold, allá un descendiente alemán, ideó entonces una metodología que consiste en, mediante la palpación de sus manos en el abdomen de la paciente, entonces determinaba cuántos bebés habían y en qué posición estaban, para de esa manera cuando entrara en trabajo de parto, en labor de parto, entonces a saber si el bebecito estaba o longitudinal, si estaba de cabecita o de pie, o si estaba transverso. Esos fueron los primeros métodos diagnósticos utilizados en la época antigua. Ya. Bueno, hablábamos del principio del embarazo, ¿no? Cuando la mujer llega por primera vez a la consulta con esa duda de que si puede o no estar embarazada. Ya en lo adelante, ¿cuáles son otros métodos diagnósticos que se puedan utilizar para ir llevándole el camino a ese embarazo en proceso? Si hacemos un recorrido histórico de todo lo que ha pasado, posterior al estetoscopio y a la maniobra de Leopold, entonces se utilizó lo que fue la prueba de determinar que había presencia de hormonas. Y el primer método que usó fue el famoso Gravindex. Sí, Recuérdese sí. usted del Gravindex, que se usaba con la presencia de la orina y se unía con partes de los macos, del Sí, sapo. sí, yo me acuerdo de Recuérdense en la eso. maternidad, en los años 70, 80, había una gran crianza De de sapo sapos. en la maternidad pública. Entonces ahí se tomaba. Eso dilataba porque la prueba aparecía, era a los 2 meses casi. Ay, 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 ay. 45 días después era que se podía hacer la famosa prueba de Gravindex, que se cogía la orina de la paciente, se ligaba con parte del semen del varón, del maco de macho, y entonces pues de ahí se hacía eso. Wow. Ya vino adelantándose y entonces aparecieron lo que fue el sonógrafo, la sonografía, a finales de los años 60, inicio de los 70, ya en Estados Unidos se usaba eso, y a nivel de lo que es los procesos que siguieron adelantándose, pues entonces ahí vemos en la pantalla lo que es el inicio del estetoscopio, cuando el primer estetoscopio, que no fue más que envolver en un tubo primero de papel y posteriormente de madera, para entonces ponerlo en la parte del cuerpo de la persona. Ahí vemos también otro que fue de pinar, ese se usó ya como si fuera una campana, diferentes estetoscopios de pinar, utilizados ya en la época anterior. Ya el estetoscopio moderno, entonces donde se ve, que es lo que nosotros vemos hoy, y junto con el estetoscopio entonces va a aparecer un instrumento que es mucho más sofisticado, que el Doppler. Entonces se llama más, es que usted puede por medio de portátil, usted puede entonces oír lo que son los latidos cardíacos del bebecito, de manera. Posteriormente apareció la sonografía y hoy en día tenemos no solamente la sonografía tradicional como se tenía anteriormente, sino que tenemos la sonografía tridimensional, que podemos entonces, mediante lo que es la traducción de la figura a través de ondas, entonces podemos ver lo que hay en cavidad abdominal y principalmente en el útero, y donde nosotros podemos entonces visualizar por medio de imágenes cómo está el bebecito, y tridimensional es porque se puede ver en diferentes formas, se le da movimiento y entonces usted puede ver fácilmente cómo está el bebecito. Eso es lo que estamos utilizando ahí. Seguiremos, hay un comercial en el próximo segmento hablando de lo que es los recursos diagnósticos en obstetricia para poderle asegurar a la paciente su estado gestacional. Perfecto, doctor. Pues eso que vemos ahí. Eso que vemos ahí es otro método que se utiliza, que es lo que es el cariotipo. El cariotipo es el utilizado con fines de determinar entonces las cantidades de cromosomas que son lo que le van a dar la característica propia del sexo y la característica propia de si puede tener o no alguna anomalía. Entonces el cariotipo, utilizado ya a finales de los años 60, entonces pues se acotejan, se organizan los cromosomas y entonces puede determinar no solamente el sexo, sino también algunas anomalías que son propias congénitas. Ya. Hoy se usa también el ADN,
que es para determinación de enfermedades, determinación de lo que puede estar ocurriendo a un bebecito en el futuro, si el bebecito puede venir con algún tipo de anomalías, de enfermedades congénitas, de detectar algunas anomalías como son diabetes, como son cáncer, enfermedades fibroquísticas y otra más. El Alzheimer también se hace con el ADN y lo que es el mapeo cromosómicos, y entonces que ya es lo más moderno, entonces consiste en organizar y entonces ver verdaderamente qué nosotros tenemos a nivel de nuestra organización del mapeo y saber qué tipo de enfermedad nosotros podemos padecer en el futuro de aspectos hereditario o congénito. Seguiremos conversando sobre este tema con el doctor Cristian Francisco cuando regresemos de la pausa. Gracias por estar ahí con nosotros todavía acompañándonos en este su programa Algo Más que Salud. Estamos conversando con el doctor Cristian Francisco, ginecólogo, oncólogo y sexólogo, pero estamos tratando temas del embarazo, de obstetricia, de los métodos de diagnóstico. Y nos quedó en el tintero un temita antes de pasar a la pausa, es sobre métodos que son invasivos, ¿no? Sí, en el método con fines diagnósticos en la obstetricia, tenemos que es el método que es la obtención del líquido amniótico. ¿Qué es eso? Una persona embarazada va bajo visión sonográfica, entonces el médico busca los sitios estratégicos y le hace una punción, le introduce una aguja a través del abdomen para llegar al útero y entonces extraer líquido amniótico. Con ese líquido amniótico el médico puede saber si el bebecito está maduro, si ya el bebecito está totalmente formado. Se puede estudiar con fines de hacer algunos exámenes para saber las condiciones que tiene el bebecito, para saber si tiene algunas enfermedades, por ejemplo, el síndrome de Down se determina por medio de la utilización del líquido amniótico y otras más enfermedades que se van utilizando, se van haciendo el diagnóstico y usted puede entonces determinar verdaderamente haciéndole una determinación para saber el tipo de sexo que viene el bebecito. Ya. Esos son los métodos. Hay otro método invasivo que es lo utilizado, lo que es la transfusión sanguínea intraútero. Se lo utiliza para bebecitos que tienen algún tipo de anomalías. Y también hay un método invasivo que consiste en la operación del bebecito intraútero. Sí. Entonces se abre el abdomen, un bebecito que tiene problemas. Hay métodos que se utilizan para operar el bebecito. Se opera, se cierra el útero y el embarazo sigue otra vez. Pero son ya procedimientos mucho más sofisticados y que necesitan de que el médico esté en una alta capacidad para poder resolver el problema. Perfecto. De los métodos que estuvimos conversando en principio del programa, la sonografía, por ejemplo, ¿dónde se realizan esos? La sonografía es un método que se puede utilizar en cualquier parte. Hay médicos que tienen su consultorio dedicado solamente a la sonografía, pero hay otros obstetras que tienen un sonógrafo consigo. Se puede utilizar tan pronto la paciente vaya al embarazo. Se puede utilizar cada vez que la paciente vaya al embarazo. Cada vez que la paciente vaya al embarazo, porque yo he escuchado a algunas mujeres o algunas personas que dicen que hacerse muchas sonografías, puede ser dañino. No. Es que no se usa radiaciones. Sí. Lo que se usa es un traductor que va a verlo, como estamos viendo en la pantalla. No es más que un traductor que se utiliza y por medio del sonido va a transmitir lo que son las imágenes y las imágenes se van a captar. Es decir, no hay radiación ahí y no se ha demostrado todavía, porque en medicina usted no puede decir que 100% es real, pero todavía no se ha demostrado que la sonografía produzca daño ni a la madre ni al bebecito. No hay transformación ni hasta ahora de que pueda dañar ninguno de los órganos y se puede utilizar desde el momento que usted sospeche que la paciente está embarazada, que es durante el periodo de formación de los órganos, hasta el final del embarazo ya, y no hay ningún tipo de complicaciones, diferente a lo que es la radiografía. Sí, claro. Que ya las radiografías que se utilizan radiaciones sí van a producir daños a nivel de los órganos del bebecito en formación.
Entonces, en la sonografía, perdón, lo que utiliza es como sonido ultrasónico, o sea, no es un sonido que, por ejemplo, cuando le ponen el aparato a la madre aquí, ese sonido que rebota no es un sonido que va a llegar al... Es la traducción por medio de, la traducción de la figura por medio del sonido. Entonces, es lo que utilizó, la sonografía tiene mucho que ver con lo que era los submarinos. Ok. La detección de que había un objeto fuera por medio de la Sí, transmisión radar. de ondas, los radares, entonces fue parte de lo que sirvió para el desarrollo de la sonografía. Entonces, eso es parte importante porque lo que traduce eso, sí, una figura por medio de ondas, un traductor. Fíjense ustedes que líquido es el mejor traductor y cuando una madre tiene la cantidad de líquido suficiente, la sonografía, para el médico que la está haciendo es mucho más fácil. Y la tridimensional, que es el movimiento que se le va a dar al feto, donde usted lo va a poder ver en diferentes formas y poder captar las principales características morfológicas del bebé y poder hacer un diagnóstico si hay o no. Hay sonografías que se utilizan directamente para ver el cerebro del bebecito, que entonces usted puede con sonógrafo mucho más sofisticado y con un médico que tenga más capacidad, puede tener más estrategias, entonces puede determinar inclusive si hay anomalías intracerebrales a nivel del bebecito. Para terminar, doctor, un consejo a las madres que están en espera. Toda madre que esté programando un embarazo o aquella que le aparezca un embarazo no programado, lo primero es que deben acudir a su médico para que el médico le haga el diagnóstico si verdaderamente está embarazada, la cantidad de hormonas que tiene para que no sea un embarazo con otro tipo de características que no son un embarazo fisiológico, dónde está localizado el bebecito, los primeros sangrados en las semanas primarias del embarazo, una mujer puede sangrar y entonces pues eso va a hacer que se haga el diagnóstico y sepa ella verdaderamente en qué situación está. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Cristian Francisco por acompañarnos en el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Mañana hay otro programa más de Algo Más que Salud. Hasta entonces.